Ayer hemos hablado brevemente sobre el fundamento de la Gran Comisión. Cómo entender el discipulado de las naciones a la luz de la autoridad suprema de Jesús sobre el cielo y la tierra. Cómo aquel Cristo resucitado fue resucitado en poder y gloria para recibir del anciano de días, ¿recuerda la profecía de Daniel 7? Para recibir de Dios el Padre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio firme, porque como también Daniel nos recuerda, su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. La firmeza y el carácter inevitable del reino de Dios a través de Jesús son el fundamento inamovible de la enorme misión encargada a la Iglesia. Llevar esas buenas nuevas del reino a cada pueblo, tribu y nación, alumbrando con la luz de la justicia de Dios en Jesús y llevando shalom, la plenitud de Dios que restaura la vida, la verdadera y duradera paz. En tiempos de Navidad, e incluso en general, pensamos en la redención y la salvación de Dios como algo que le ofrece al hombre pecador, y por lo tanto una cuestión muy personal e individual. Sin embargo, no debemos perder por eso de vista la dimensión cósmica del Evangelio, que Dios en Cristo está haciendo algo en el mundo y por el mundo, que en Jesús el Mesías ha invadido la historia para cambiarla para siempre y ha visitado su creación para restaurarla a una forma incluso más gloriosa que al principio. Por eso, al proclamar la buena noticia de que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es vital que no nos perdamos en la salvación del hombre, sino que también entendamos el amor de Dios por su creación en general. Lo cual, de hecho, se expresa en el siguiente versículo más claramente, el 17 de Juan capítulo 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Adán, Dios maldijo al mundo, sujetándolo a vanidad, pero en Cristo, Él no condenó al mundo, Él no vino a condenarlo, trayendo más maldición que la que el primer hombre, el primer Adán, ya había traído. Por el contrario, Jesús, Él vino a traer shalom, salvación, justicia al mundo, a restaurar la buena creación de Dios, a salvarla. Pongamos atención al Evangelio según Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 21, donde el apóstol viene hablando desde el capítulo 4 sobre la esperanza de la resurrección, el anhelo de ser revestidos de cuerpos inmortales y gloriosos semejantes a los de nuestro Señor. Y allí Pablo reflexiona cómo hemos sido unidos a Cristo en su muerte y su resurrección para vivir vidas nuevas, diciendo que si uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y es en ese contexto que aparece el texto de hoy, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo habla frecuentemente de estar en Cristo. Y esto significa estar unidos a Él, tanto en su vida
como en su muerte, en su justicia y en su resurrección, en su sacrificio y en su victoria. De manera que en virtud de nuestra unión con Él somos partícipes, somos beneficiarios de todo lo que Él ha ganado para sí. Somos su cuerpo, somos uno con Jesús, tal y como un esposo es uno con su esposa. Y así como el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, Cristo es el primer hombre de la nueva creación y nosotros, la iglesia, estamos unidos a Él como su esposa. Por eso si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es también parte de esa nueva creación, porque estamos unidos a ese nuevo hombre, a ese nuevo Adán que es Jesús. Como bien dice Efesios 2, 15 al 16, porque Él, hablando de Jesús, Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y habiendo sido unidos a este nuevo hombre, siendo parte de él, somos llamados a despojarnos, por lo tanto, del viejo hombre, que representa a Adán y todo el mundo de pecado e injusticia, y en su lugar a revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque ya no solo llevamos la imagen del primer hombre, Adán, sino la imagen del segundo Adán, el nuevo hombre, que es Cristo Jesús, quien no solo fue creado para gobernar el mundo en nombre de Dios y para la gloria de Dios, sino que fue confirmado en justicia y santidad, de manera que es incorruptible, y ejerce ese dominio en justicia y paz. Por eso, bien nos dice Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Y nuevamente, al restaurar al hombre, la creación que ha sido puesta bajo el dominio del hombre también es restaurada. La reconciliación no es algo que ocurre solamente entre Dios y el hombre, sino entre Dios y su bendita creación, antes maldita y ahora siendo redimida en Cristo. Y alguno quizá podría objetar, ¿podemos realmente hablar de la reconciliación del mundo con Dios? En el sentido de paz, de shalom entre Dios y su creación. ¿Realmente es esto de lo que Pablo nos quiere hablar? Y si visitamos Colosenses 1, 15 al 20, podrá verlo por usted mismo. Nos dice allí, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Aquí Pablo nos presenta a Jesús como el creador y sustentador de toda la realidad creada. Y no solo eso, sigue diciendo, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ese cuerpo que es el nuevo hombre que hemos visto en Efesios. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero de la nueva creación, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y escuche con atención esta parte, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Ese es Jesús, el glorioso Hijo de Dios que creó todas las cosas, el que sostiene la totalidad de la realidad con el poder de su palabra, pero más aún,
aquel por medio de quien agradó a Dios el Padre reconciliar todas las cosas, sean visibles o invisibles, toda la creación, consigo mismo, trayendo paz, shalom, plenitud de vida y salvación al mundo. Que la tierra reciba a su Rey. Feliz Navidad a todos.